Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. Las palomas llegaban antes que el sol, recortadas contra el cielo gris del amanecer, y Eufemia ya estaba de pie bajo la trampilla abierta, con los brazos extendidos y la harina del desayuno todavía en los dedos. Hay personas que se vuelven tan parte de un lugar que uno no sabe distinguir dónde termina el oficio y dónde empieza la persona. Eufemia Corcuera era de esas. 43 años llevaba cuidando el palomar comunal de Balsimera, un caserío de montaña donde el viento llegaba antes que las noticias, y las noticias llegaban, casi siempre, atadas a la pata de una paloma. Yo la conocí cuando tenía 52 años. Todavía le faltaban 9 para que el alcalde nuevo firmara el papel que iba a cambiar todo. Pero la vi trabajar una sola mañana, y entendí que Eufemia no era la cuidadora del palomar. Eufemia era el palomar. Y hay cosas que cuando se intenta arrancarlas de su sitio, se llevan consigo mucho más de lo que nadie calculó. Esta es su historia, y yo la voy a contar despacio, porque se lo merece. El palomar de Balsimera no era una construcción hermosa, era una torre cuadrada de piedra vieja, manchada de cal y de tiempo, con la trampilla de madera en el techo que Eufemia abría cada amanecer, con una palanca de hierro que había heredado de su madre. Las paredes por dentro olían a pluma mojada y a grano seco, y en los nichos de barro cocido dormían 47 palomas mensajeras que conocían los montes del valle mejor que cualquier camino trazado en mapa. Los pastores del Monte Mayor, los rancheros de las laderas altas, los hombres que pasaban semanas en las majadas sin bajar al pueblo, todos mandaban sus recados con las palomas de Eufemia. Ella las conocía por nombre, por vuelo, por temperamento. Sabía cuál aguantaba la lluvia y cuál prefería salir con el cielo despejado. Sabía cuál llevaba mensajes de amor y cuál solo traía cuentas. El oficio lo había aprendido de su madre, Catalina, que lo había aprendido de su suegra, que lo había aprendido de quien fundó el palomar cuando Balsimera era apenas un puñado de casas alrededor de un pozo. Era un saber antiguo, minucioso, que no estaba escrito en ningún libro porque nadie lo había considerado importante. Solo Eufemia lo sabía, y Eufemia lo ejercía con la precisión callada de quien ha repetido los mismos gestos 40 veces bajo 40 soles distintos. La vivienda adjunta al palomar era pequeña. 2 habitaciones, un fogón de piedra, una ventana que miraba al valle. Eufemia había dormido allí desde los 18 años, cuando su madre murió y el municipio le ofreció el puesto con alojamiento incluido. No era un contrato escrito. Era un acuerdo de palabra entre el alcalde de entonces, don Primitivo Salgado, y una muchacha que sabía las palomas por nombre y que no tenía otro lugar donde ir. Enero llegó ese año con el frío pegado a las piedras, y la niebla tan baja que las palomas salían tarde, cuando ya había luz suficiente para orientarse. Eufemia había abierto la trampilla como siempre. Había puesto el grano en los comederos de madera. Había revisado las patas de cada paloma buscando señales de roce o de herida. Era un martes. Olía a helada y a leña verde. El papel llegó con el cartero de las 10, Bernardino Puch, así se llamaba el cartero. Era un hombre pequeño con bigote caído que llevaba 22 años haciendo la ruta de Balsimera, sin perderse un solo día, ni en nevada ni en tormenta. Ese martes llegó con el sobre en la mano y una expresión que Eufemia no supo leer hasta que abrió el sobre. Era un aviso de desahucio, firmado por el alcalde nuevo, Gonzalo Ferraz. Decía que el palomar comunal de Balsimera había sido vendido al señor Aurelio Mendo, comerciante de la capital, para uso de almacén de grano. Que la señora Eufemia Corcuera disponía de 30 días para desalojar tanto el palomar como la vivienda adjunta. Que el plazo vencía el último día de enero. Eufemia leyó el papel 2 veces. Luego lo dobló. Luego lo dejó sobre la mesa de madera donde desayunaba cada mañana desde hacía 43 años. Fue al palomar, abrió la trampilla y contó las palomas en silencio.
47. Todas presentes. Esa noche no durmió. La pregunta que Eufemia se hizo esa noche, tumbada en la cama con la vista en el techo, era simple y terrible a la vez. ¿A dónde iban las palomas si ella no estaba para abrirles la trampilla cada amanecer? Los pastores del Monte Mayor estaban en las majadas de invierno. No bajarían hasta marzo. Si las palomas desaparecían, si el palomar cerraba sin aviso, los hombres de las laderas altas quedarían incomunicados durante semanas. Alguien podría enfermarse y no poder pedir ayuda. Alguien podría necesitar algo urgente y no tener modo de decirlo. Pero Eufemia también sabía otra cosa, y esa cosa la mantenía despierta con más fuerza que el frío. El señor Aurelio Mendo, el comerciante de la capital, tenía prisa. El alcalde Ferraz le había prometido la firma antes de la feria de febrero. Si el palomar no estaba libre para esa fecha, el comerciante perdía el negocio que había calculado y el alcalde perdía la comisión que nadie nombraba en voz alta, pero todo el pueblo sospechaba. 30 días. El último de enero. Y ya habían pasado 2. Al amanecer siguiente, Eufemia se levantó, encendió el fogón, hizo el desayuno de siempre, y fue a abrir la trampilla del palomar como si el papel no existiera. Las palomas salieron en espiral hacia el cielo frío, recortadas contra la niebla del valle. Eufemia las miró hasta que desaparecieron entre la bruma. No iba a afirmar nada. El alcalde Gonzalo Ferraz vino en persona 3 días después. Era un hombre de 45 años, con traje de ciudad y zapatos que no eran para caminar por tierra de monte. Llegó con un maletín de cuero y una sonrisa que no llegaba a los ojos, y llamó a la puerta de la vivienda adjunta con 3 golpes secos, como quien no tiene costumbre de que le hagan esperar. Eufemia le abrió la puerta y no lo invitó a pasar. «El plazo está corriendo, Eufemia», dijo el alcalde. «El señor Mendo necesita saber que la operación avanza. Solo es una firma». «No voy a firmar», dijo Eufemia. El alcalde cambió la sonrisa por un gesto que era casi de lástima. «El municipio es el dueño legal del palomar. El contrato de compraventa está hecho. Tu firma es solo un trámite de desalojo voluntario. Si no firmas, el proceso seguirá igual, pero te costará más tiempo y más disgustos. El municipio puede hacer lo que quiera con el palomar», dijo Eufemia, con la voz tranquila como agua quieta, «cuando encuentre a alguien que sepa cuidar las palomas. Mientras tanto, tengo pastores en el monte que esperan sus mensajes». El alcalde apretó el maletín. «Tienes hasta fin de mes». «Ya sé cuánto tiempo tengo», dijo Eufemia, y cerró la puerta. Fuera, en la torre, una paloma regresó con un mensaje de los rancheros del monte. Eufemia fue a recibirla. El pueblo de Balsimera era pequeño y los secretos duraban poco. Para el final de esa semana, todo el mundo sabía que el alcalde quería echar a Eufemia del palomar y venderlo al comerciante de la capital. Las opiniones se dividieron de un modo que a Eufemia no le sorprendió, pero sí le dolió en algún lugar que no supo nombrar. Algunos decían que era una pena, pero que si el municipio había vendido, eso era la ley, y no había nada que hacer. Otros decían que Eufemia tendría que haber arreglado los papeles hace años, que era su responsabilidad. Solo unos pocos, los más viejos, los que recordaban a Catalina y al alcalde don Primitivo, decían en voz baja que aquello no estaba bien, que había un acuerdo, que una palabra dada era una deuda contraída. Pero nadie fue a decírselo al alcalde. Eufemia no les pidió que fueran, no era su modo. Ella abría la trampilla cada amanecer, contaba las palomas, distribuía el grano, recibía los mensajes, respondía a los pastores. El palomar funcionaba, las palomas volaban. El valle seguía comunicado, y el plazo seguía corriendo. Fue en esos días cuando apareció Severo. Severo Manchado era el hijo del antiguo herrero del pueblo, un hombre de 57 años que había vuelto a Balsimera después de 20 años trabajando en talleres de la ciudad. Había regresado con las manos llenas de callos y un silencio denso que la gente del pueblo interpretaba como tristeza, aunque era más bien concentración.
Severo era de los que piensan antes de hablar y hablan solo cuando tienen algo que decir. Vivía en la casa del herrero, que había heredado de su padre y que había mantenido cerrada todos esos años. Cuando volvió, abrió las ventanas, aireó las habitaciones y empezó a trabajar en el taller como si nunca hubiera salido. Reparaba aperos, soldaba puertas, ajustaba bisagras. La gente fue llevándole cosas, primero con cautela, luego con más confianza, porque Severo trabajaba bien y cobraba justo. La tarde que fue al palomar, fue a llevar una palanca de hierro que Eufemia le había mandado a reparar. La palanca de la trampilla, la misma que había heredado de su madre Catalina. La madera del mango se había partido, y Severo la había soldado con una abrazadera de hierro, que la dejó más firme que antes. Eufemia recibió la palanca, la sopesó, la giró en las manos. «Quedó bien», dijo. «Hay que cambiar también el gozne de la trampilla», dijo Severo mirando hacia arriba. «Si no, en un año se cae». «En un año puede que ya no sea mía la trampilla», dijo Eufemia. Severo no respondió de inmediato. Miró el palomar, las paredes de piedra manchadas de cal, las palomas que giraban en el aire frío de la tarde. Luego dijo, sin apartar la vista del cielo, «¿Quiere que le mire el gozne igual?» Eufemia lo miró un momento. «Si quiere», dijo. Severo subió a mirar el gozne. Lo revisó en silencio durante 10 minutos. Cuando bajó, dijo que necesitaba media hora y 4 piezas de hierro. Volvió al día siguiente y lo arregló sin cobrar nada. Eufemia no se lo agradeció con palabras. Le dejó en el umbral un tarro de miel de sus colmenas de la ladera y una hogaza de pan de centeno que todavía olía a horno caliente. 2 semanas antes del plazo, el señor Aurelio Mendo llegó a Balsimera en persona. Era un hombre gordo, con abrigo de paño fino y una cadena de plata en el chaleco, que llegó en coche desde la capital y se bajó en la plaza del pueblo con el gesto de quien ha llegado a recoger lo que ya le pertenece. Fue directo al palomar. Llamó a la puerta de la vivienda adjunta con los nudillos, sin esperar mucho, y cuando Eufemia abrió, él ya estaba mirando el palomar con los ojos de quien está calculando metros cúbicos de almacenamiento. «Señora Corcuera», dijo, sin mirarla todavía, «vengo a hacer un inventario preliminar. El alcalde me dijo que el proceso está en marcha». «El proceso que usted dice todavía no tiene mi firma», dijo Eufemia. Mendo la miró entonces. Era una mirada que trataba de ser amable y no lo conseguía. «Su firma es un trámite. El municipio ya firmó. Usted no tiene nada que firmar para que esto avance, señora Corcuera. Solo tiene que irse». «Mientras las palomas sean mías», dijo Eufemia, «no entra nadie aquí sin mi permiso». «Las palomas son del municipio», dijo Mendo, «como el palomar». «Entonces vaya a pedirle permiso al municipio», dijo Eufemia, y le cerró la puerta. Mendo pasó 2 horas en el pueblo, hablando con el alcalde, tomando café en el bar, midiendo con los ojos la distancia desde la plaza al palomar. Antes de irse, le dijo al alcalde que quería la llave antes de la feria de febrero, que si la mujer no salía sola, que buscara el modo. El alcalde Ferraz fue esa misma tarde al palomar. Esta vez no sonreía. «Eufemia, el señor Mendo tiene prisa. Si no firmas voluntariamente, tendré que iniciar un proceso de desalojo forzoso. Eso significa que vendrá el guardia civil, que tendrás que irte de todos modos, pero sin acuerdo, sin compensación, y con la gente del pueblo mirando. No te conviene». Eufemia lo escuchó sin cambiar la expresión. «¿Cuántos días quedan?» «14». «Pues entonces hay 14 días», dijo Eufemia. «Buenas tardes». El alcalde se fue. Esa noche, Eufemia fue al palomar, encendió la lámpara de aceite que colgaba del gancho en la pared y revisó los nichos uno por uno. 47 palomas, todas dormidas, cada una en su nicho, con la cabeza metida bajo el ala. Fue entonces cuando vio a la paloma del nicho 43. La reconoció de inmediato, aunque habían pasado 12 años desde que la había visto por última vez. Era una paloma grande,
de pluma gris oscuro con manchas blancas en las alas, más vieja que todas las demás, con un ojo que tenía un punto color avellana que no era normal en las palomas de la zona. Eufemia la había llamado Parda cuando la entrenó, años atrás, y la había creído muerta hace tiempo. Pero ahí estaba, en el nicho 43, con algo atado a la pata izquierda. Eufemia acercó la lámpara. Había un cilindro de cuero enrollado, fino como un dedo, sujeto con hilo encerado al anillo de identificación. El cuero estaba oscuro, endurecido por el tiempo y el viento. Eufemia tardó 5 minutos en desatar el hilo sin romperlo. Dentro del cilindro había un papel doblado en 4 partes, escrito con letra apretada y tinta azul que el tiempo había vuelto casi negra. Lo leyó a la luz de la lámpara, de pie, con la paloma dormida en el nicho y el viento afuera golpeando la piedra. La letra era de don Jacinto Salgado, el fundador del pueblo, el padre del alcalde don Primitivo, el hombre que había construido el Palomar 70 años atrás, cuando Balsimera era apenas un camino y 3 familias. El mensaje decía, en pocas líneas, que el Palomar comunal de Balsimera pertenecía, por derecho y por decisión del fundador, a quien lo cuidara. No al municipio, no a ningún alcalde, al cuidador, que así lo había decidido don Jacinto en el documento original de fundación del pueblo, que él guardaba en la caja de cedro que había dejado al notario del Valle antes de morir, con instrucciones de abrirla solo si alguien intentaba vender o cerrar el Palomar sin consentimiento del cuidador. Don Jacinto había mandado ese mensaje 12 años atrás, antes de morir, con la paloma parda, y la paloma había tardado 12 años en regresar. Eufemia dobló el papel, lo volvió a meter en el cilindro de cuero, y se sentó en el suelo del Palomar con la espalda contra la pared fría. La lámpara proyectaba su sombra larga en el techo de piedra. Sentada allí, en la oscuridad tibia del Palomar, Eufemia Corcuera se echó a reír. Una risa lenta, baja, que las palomas dormidas no escucharon o no les importó. La mañana siguiente, Eufemia fue a ver a Bernardino Puch, el cartero. Le explicó lo que había encontrado. Bernardino la escuchó sin interrumpirla, con el bigote caído y los ojos cada vez más abiertos. «El notario del Valle», dijo Bernardino cuando ella terminó. «Don Aurelio Camps. Yo le llevo el correo desde hace 20 años. Tiene el despacho en San Bernal, a 4 horas de aquí. Puede llevarle un recado», dijo Eufemia. «Mañana mismo», dijo Bernardino. Pero Severo Manchado, que estaba revisando la cadena de la bicicleta del cartero en el taller cuando Eufemia llegó, dijo que él tenía coche, que podían ir esa misma tarde. Eufemia lo miró un momento. Severo no la miraba a ella. Miraba la cadena que tenía entre los dedos llenos de grasa. «¿Sabe conducir en los caminos del monte?», dijo Eufemia. «20 años en la ciudad enseñan muchas cosas», dijo Severo. Salieron a las 2 de la tarde. El camino hasta San Bernal era de tierra y piedra, con curvas cerradas y tramos donde la niebla bajaba del monte y tapaba el horizonte. Severo conducía despacio, con las 2 manos en el volante, sin hablar. Eufemia miraba por la ventana los pinos y las encinas que bordeaban el camino, y pensaba en la paloma parda y en los 12 años que había tardado en regresar. Don Aurelio Camps, el notario de San Bernal, era un hombre muy viejo con manos muy lentas, que tardó 20 minutos en encontrar la caja de cedro que don Jacinto Salgado le había dejado hacía ya más de 70 años. La encontró en el fondo del archivo, envuelta en tela de saco, con las instrucciones escritas en la tapa. La abrió en presencia de Eufemia y de Severo. Dentro estaba el documento original de fundación del pueblo de Balsimera, escrito a mano, en papel grueso que el tiempo había vuelto color marfil, con el sello del notario de entonces y 2 firmas de testigos que llevaban décadas muertos. El artículo 7º del documento decía, con letra clara y sin ambigüedad, que el Palomar comunal de Balsimera era propiedad inalienable del cuidador en ejercicio, que no podía ser vendido ni cedido por ninguna autoridad municipal, sin el consentimiento firmado y libre de dicho cuidador.
que en caso de intento de venta sin ese consentimiento, el documento original de fundación prevalecía sobre cualquier acuerdo posterior. El notario Camps leyó el artículo 7 3 veces, en silencio, con los lentes resbalados en la nariz. Luego miró a Eufemia. Luego miró el documento. Luego cogió un papel limpio y empezó a escribir. «Voy a redactar una certificación notarial», dijo, «con copia del artículo 7 y mi firma. Esta certificación tiene validez legal plena. Si alguien intenta impugnarla, tendría que impugnar el documento de fundación del pueblo, que está registrado en el archivo provincial desde hace 72 años». Eufemia no dijo nada. Severo tampoco. El notario tardó media hora en redactar la certificación. Cuando terminó, la selló, la firmó y le entregó a Eufemia 3 copias. Afuera, en el coche, Severo arrancó el motor y no dijo nada durante los primeros 5 kilómetros de regreso. Luego dijo, sin apartar la vista del camino: «¿Cuánto tiempo lleva esa paloma volando?» 12 años, dijo Eufemia. Severo asintió despacio. «Buena paloma», dijo. Eufemia miró por la ventana las encinas oscuras contra el cielo gris. «Era de mi madre», dijo, y no dijo más. Quedaban 7 días para el plazo cuando Eufemia fue al ayuntamiento de Valsimera, con las 3 copias de la certificación notarial, en un sobre de papel marrón que llevaba bajo el brazo como si fuera el pan de todos los días. La secretaria del ayuntamiento, una mujer joven que se llamaba Pasita, y que miraba siempre con una expresión de ligera sorpresa, la hizo esperar 10 minutos en el pasillo antes de avisarle al alcalde. El alcalde Ferraz la recibió de pie, detrás de su mesa, con el maletín de cuero cerrado y la sonrisa lista. La sonrisa duró hasta que Eufemia puso el sobre la mesa y dijo: «El artículo 7 del documento de fundación de Valsimera establece que el palomar es propiedad del cuidador en ejercicio y no puede ser vendido sin su consentimiento. Aquí tiene la certificación del notario Camps de San Bernal, con 3 copias selladas». El alcalde tomó los papeles. Los leyó. Los leyó otra vez. La sonrisa había desaparecido completamente. Fue la secretaria Pasita quien llamó al señor Aurelio Mendo para comunicarle que el contrato de compraventa del palomar de Valsimera presentaba un impedimento legal de carácter fundacional y que la operación no podía completarse. El señor Mendo montó en cólera durante 10 minutos al otro lado del teléfono. Pasita lo escuchó con la misma expresión de ligera sorpresa con que recibía todas las noticias. Cuando colgó, se asomó al despacho del alcalde. El alcalde Ferraz estaba sentado con los papeles en la mano y una expresión que Pasita no supo describir, pero que parecía la de alguien que acaba de morder algo que pensaba que era dulce. Eufemia ya no estaba en el ayuntamiento. Estaba en el palomar. Había abierto la trampilla del techo aunque era por la tarde, y las palomas entraban y salían sin prisa, como si supieran que ese día era distinto de algún modo que ellas percibían antes que los humanos. Severo llegó al atardecer con una pieza de hierro nueva para el gozne de la trampilla que había dicho que necesitaba reparación. Subió a la trampilla, la revisó, instaló la pieza nueva, bajó con las manos negras de grasa y se las limpió en el trapo que llevaba en el bolsillo. ¿Ya?, dijo. «Ya», dijo Eufemia. Severo asintió. Miró el palomar, las paredes de piedra, las palomas en los nichos. «¿Y la paloma vieja?», dijo. «Está en el nicho 43», dijo Eufemia. «Donde siempre». Severo fue a mirarla. La paloma parda lo miró con el ojo avellana sin moverse del nicho. Severo la observó un momento. Luego volvió al lado de Eufemia. «¿Le pongo nombre?», dijo. «Ya tiene nombre», dijo Eufemia. «Se llama Parda». «Es un buen nombre para una paloma que tarda 12 años en volver», dijo Severo. Eufemia no respondió. Pero había algo en la comisura de su boca que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco era otra cosa. 2 días después de que el alcalde Ferraz leyera la certificación notarial, Bernardino Puig, el cartero, trajo al palomar un sobre del ayuntamiento.
Dentro había una carta firmada por el alcalde, que reconocía formalmente el derecho de Eufemia Corcuera sobre la vivienda adjunta y el palomar comunal de Balsimera, de acuerdo con el artículo 7º del documento de fundación del pueblo. La carta también decía que la venta al señor Aurelio Mendo había sido anulada y que el municipio lamentaba los inconvenientes causados. El señor Aurelio Mendo no volvió a Balsimera. El alcalde Gonzalo Ferraz terminó su mandato 6 meses después y no se presentó a la reelección. Años más tarde, Eufemia supo por Pasita, la secretaria, que Ferraz había intentado cobrarle al señor Mendo los gastos del proceso, y que el señor Mendo no le había respondido los mensajes. Pero eso ya era otra historia, y no era la de Eufemia. Llegó la primavera con el olor a hierba húmeda y a flores de manzano que bajaba desde las laderas del Monte Mayor, y entraba por la ventana de la vivienda adjunta cada amanecer antes que la luz. Eufemia abría los ojos con ese olor y sabía, antes de ver nada, que el día iba a ser bueno. Las palomas estaban bien. La paloma parda seguía en el nicho 43, más quieta que antes, más parecida a una roca de pluma que a un animal vivo, pero seguía comiendo y seguía mirando con el ojo avellana a todo el que se acercara. Eufemia le ponía el grano primero, antes que a las demás. No lo hacía pensando. Lo hacía solo. Los pastores del Monte Mayor habían bajado en marzo con sus rebaños y sus noticias y sus regalos de lana y de queso seco, como hacían cada primavera. Cuando supieron lo que había pasado durante el invierno, varios de ellos fueron al ayuntamiento a preguntar qué habría ocurrido con sus mensajes si el palomar hubiera cerrado. El alcalde Ferraz, que todavía estaba en el cargo, no supo qué responder. Uno de los pastores, un hombre grande llamado Basilio que tenía la barba llena de canas y los ojos del color del cielo en verano, fue al palomar a hablar con Eufemia. Le trajo un queso de leche de oveja envuelto en paja y le dijo, sin mucho adorno: «Aquí arriba le debemos más de lo que puede contar, señora Eufemia». Eufemia aceptó el queso y dijo que era su trabajo. «No», dijo Basilio. «Su trabajo es abrir la trampilla. Lo demás es otra cosa». Eufemia no respondió, pero guardó el queso con cuidado, en el sitio fresco de la despensa, como se guardan las cosas que tienen peso. Severo Manchado siguió viniendo al palomar. No todos los días, pero con regularidad suficiente para que Eufemia empezara a calcular sus visitas sin darse cuenta. Venía a revisar la palanca de la trampilla, a ajustar una bisagra de la puerta, a mirar si los nichos de barro cocido necesitaban reparación. Siempre encontraba algo que hacer. Eufemia le dejaba trabajar sin preguntarle nada. Luego, cuando terminaba, le ofrecía café o pan o lo que hubiera en el fogón. Y Severo aceptaba sin hacer cumplidos, y comía en silencio, mirando por la ventana el valle que se veía desde la vivienda adjunta, con la niebla de la mañana todavía enrollada entre los pinos de la ladera. Una tarde, mientras tomaban café con la puerta abierta y las palomas entrando y saliendo del palomar, Severo dijo, sin preámbulo: «Mi padre también hacía acuerdos de palabra con el alcalde de entonces, sobre el taller. Nunca los escribió». Eufemia lo miró. «¿Y qué pasó?» «Nada», dijo Severo. «Los dos murieron y el acuerdo murió con ellos». Eufemia asintió. «Por eso don Jacinto mandó la paloma», dijo. Severo giró la taza entre los dedos. «¿Cree que lo sabía? ¿Que algún día iba a hacer falta?» «Los que fundan cosas piensan en lo que viene después», dijo Eufemia. «Los que solo las administran piensan en lo que tienen ahora». Severo no respondió. Terminó el café. Miró la paloma parda que había salido del palomar y estaba posada en el borde de la ventana, inmóvil como un adorno de piedra. 12 años, dijo Severo, casi para sí mismo. 12 años, confirmó Eufemia. El verano llegó despacio, con el calor seco de las laderas y el zumbido de las abejas en los panales que Eufemia tenía detrás del palomar, entre las rocas donde crecía el tomillo. Las palomas salían con el fresco de la mañana y regresaban con el calor del mediodía,
y Eufemia les abría la trampilla a las horas de siempre, con la palanca de hierro que Severo había reparado en enero, y que ahora funcionaba mejor que antes de romperse. En agosto, cuando los días eran largos y el sol no bajaba del todo hasta las 9 de la noche, Eufemia escribió en un cuaderno de hojas rayadas todo lo que sabía sobre las palomas del palomar de Balsimera: los nombres, los vuelos, los temperamentos, las rutas que conocían y las que no. Cómo entrenar a una paloma nueva. Cómo reconocer una enfermedad por el modo en que se sienta en el nicho. Qué grano en qué estación. Cómo atar un mensaje al anillo sin que pese demasiado. Escribió 38 páginas. Las escribió despacio, con la letra pequeña y apretada que había heredado de su madre Catalina, a la luz de la lámpara de aceite que colgaba del gancho en la pared. Cuando terminó, guardó el cuaderno en la caja de madera donde guardaba los documentos importantes, al lado de la certificación notarial del artículo 7º, al lado del cilindro de cuero con el mensaje de don Jacinto Salgado, al lado del papel donde estaba escrito el nombre de las 47 palomas. No lo había escrito para nadie en particular. Lo había escrito porque los saberes que no se escriben mueren con quien los tiene, y Eufemia Corcuera no tenía intención de ser la última. La paloma parda murió en octubre, un martes de lluvia fina, en el nicho 43. Eufemia la encontró por la mañana cuando fue a poner el grano. Estaba con la cabeza bajo el ala como si durmiera, y no respondió al tacto de la mano de Eufemia. Eufemia la sacó del nicho con cuidado, y la sostuvo un momento entre las palmas. La pluma gris oscuro con las manchas blancas. El anillo de identificación con el número que le había puesto su madre Catalina. El ojo avellana cerrado para siempre. La enterró en la ladera, entre las rocas del Tomillo, con una piedra plana encima para marcar el sitio. No dijo nada. No había nada que decir. Severo estaba en el taller cuando Eufemia pasó por el pueblo ese mediodía. Salió a la puerta y la vio caminar con las manos metidas en los bolsillos del mandil y la cabeza un poco inclinada. No le preguntó nada. Fue dentro, llenó un tarro de café caliente, lo cerró con la tapa y lo dejó en el alféizar de la ventana de la vivienda adjunta sin llamar. Eufemia lo encontró al volver y se lo bebió de pie, mirando por la ventana el valle con la niebla de octubre subiendo desde el río. Era un café bueno. Severo sabía hacer el café. Amigos, yo conocí a Eufemia Corcuera cuando tenía 52 años, y la última vez que la vi tenía 71. Seguía abriendo la trampilla del palomar cada amanecer con la palanca de hierro que Severo le había reparado tantas veces que a esas alturas era mitad original y mitad nueva. Las palomas seguían volando. Los pastores del Monte Mayor seguían mandando sus mensajes. Había una paloma nueva en el nicho 43. Eufemia la había llamado Parda también. El cuaderno de 38 páginas seguía en la caja de madera, pero ya tenía compañía. Había 2 cuadernos más, con letra de Eufemia, y uno con letra de una muchacha del pueblo que llevaba 2 años aprendiendo el oficio. La muchacha se llamaba Rosario, y tenía 19 años, y una paciencia con las palomas que Eufemia decía que no había visto en mucho tiempo. Severo seguía viniendo al palomar. Ya no buscaba bisagras que reparar. Venía y se sentaba, y tomaban café, y miraban el valle por la ventana, y hablaban de lo que hacía falta hablar, y callaban lo que hacía falta callar. Que en el campo, como en los buenos oficios, el silencio también forma parte del trabajo. El palomar de Balsimera seguía en pie. Seguía siendo de quien lo cuidaba. Así lo había decidido don Jacinto Salgado 70 años atrás, y así lo confirmó una paloma vieja que tardó 12 años en regresar con su mensaje. Hay mensajes que esperan el momento justo para llegar, y hay personas que saben, sin que nadie se lo enseñe, que lo que parece el final es solo la pausa antes de abrir la trampilla otra vez. Eufemia Corcuera lo sabía, y yo me alegro de haberla conocido. A veces la vida nos pone en situaciones donde lo que hemos construido durante décadas parece poder quitarnos en 30 días. Una firma, un papel, alguien con prisa y con poder,
Y de pronto todo lo que fue nuestro empieza a tener los días contados. Eufemia nos recuerda que hay cosas que no se pueden quitar con un papel porque fueron puestas con algo más antiguo que los papeles. El trabajo de toda una vida. El saber que no está escrito en ningún sitio porque lo llevamos en las manos. La confianza de las personas que dependen de nosotros y que no saben que estamos en peligro. Y a veces, también, la razón llega en el momento que menos esperamos, de donde menos esperábamos, atada con hilo encerado a la pata de una paloma que tardó 12 años en volver. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario abajo. Los leo todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más historias llenas de emoción, dignidad y vida. ¿Alguna vez recibiste un mensaje, una señal, una noticia, justo en el momento en que más lo necesitabas? Me gustaría saber.